Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín, bienvenidos a Píldoras Apologéticas. Para mí es un placer estar con ustedes cada mañana para poder compartir la palabra del Señor y esos mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo me convertí al catolicismo, una de las cosas que para mí era difícil entender era cómo es que Dios era tres personas. Para mí era difícil entender ese tema. Y yo decía, ¿cómo es posible que llamen a Dios personas si Dios no puede ser una persona? No logro entender eso, y por más de que leía, y recuerdo que una vez Monseñor Omar me explicaba y me decía, me explicó de un santo que cogía un coquito, iba al agua y echaba en un rotico, y entonces alguien le dijo que así era lograr entender a Dios. Bueno, yo más sin embargo siempre tenía mi duda de cómo lograr entender a Dios. ¿Cómo era eso posible? Entender a Dios, la Trinidad de Dios. Quería ir un poco más allá, quería comprender, entender aquí en mi razón por qué decían tres personas distintas y un Dios verdadero. O sea, ¿será que se fusionan y sale uno? ¿Por qué llaman a Dios persona si el único que fue persona fue Jesucristo, que fue el que se encarnó? Y en una tarde en oración y pidiéndole mucha dirección a Dios, encontré en San Juan capítulo 14 la pregunta que le hace Felipe a Jesús. Es la pregunta del millón, la pregunta, yo siempre he dicho que uno a Dios tiene que preguntarle para que Dios le responda a uno. Y entonces Felipe le dice, en San Juan capítulo 14, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo que muéstranos al Padre y nos basta? Jesús le dice, ¿tanto tiempo haces que estáis conmigo y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No creéis que yo soy en el Padre y Padre es en mí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo leo ese pasaje de la Escritura, y sobre todo ese pasaje que dice, nadie viene, la palabra venir, fue como si resaltara de las Escrituras y me lograra mostrar realmente lo que es Dios. Esa frase viene, nadie viene. Y entonces comprendí con solo eso, en ese momento de oración, la Trinidad de Dios. No en su esencia ni en su divinidad, pero sí comprenderle cómo explicarla. Y claro, cuando Jesús dice nadie viene, cuando yo le digo a usted venga, quiere decir que usted tiene que desplazarse desde su posición hasta mi posición. Pero si yo le digo vaya, quiere decir que usted se desplaza a una posición de su posición a una posición muy diferente a la mía. Jesús dijo nadie viene al Padre si no es por mí. Y logré comprender y dije, claro, efectivamente, es a través del velo de carne de la humanidad, de la persona de Jesús, que es la puerta, digamos que es como la cortina, la persona de Jesús, que vemos al Padre. Vemos la persona del Padre, vemos la persona del Espíritu y vemos lógicamente la persona de Jesús. Y dije, bendito Dios que logré comprender por qué le llaman tres personas distintas. Y claro, existe un solo Dios. En Primera de Juan nos describe claramente, tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y efectivamente, cuando yo logré entender eso, no se imaginan lo que yo lloré y di gracias a Dios por lograr entender, porque para mí era muy difícil lograr entender que Jesús o que Dios estaba dividido en tres. No, eso se le llaman manifestaciones de Dios en diferentes tiempos de la historia. Dios se manifiesta como creador y padre de todo en el Edén, creó todo, hizo todo. Se manifiesta como hijo en la redención y se manifiesta como espíritu en la consolación, es decir, en estos momentos está su Espíritu Santo ayudándonos y guiándonos. No es que haya tres dioses, no, existe un solo Dios con tres manifestaciones distintas, tres personas distintas y un Dios verdadero.
Mi nombre es Germán Marroquín. Espero que esta corta explicación de la Santísima Trinidad les haya llegado y hayan entendido. Un abrazo para todos. Esto es Píldoras Apologéticas. Muy buen día.